Buenos días de nueva cuenta. Muy buenos días, Jorge Luis, gracias por invitarme y saludos a todo tu auditorio. Al contrario, licenciado, gracias a usted. Adelante. Legalmente procede que los contribuyentes promuevan amparo en contra de esta reforma y sin duda alguna estas reformas violan derechos humanos, sí, eso es indiscutible, son leyes arbitrarias, de hecho son leyes confiscatorias, son leyes que atentan contra la libertad del ser humano. Entonces sí hay muchos puntos para atacar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de esta reforma penal fiscal. Sin embargo, tal y como ha venido desarrollando, como ha venido trabajando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no en este sexenio, sino ya en varios sexenios anteriores, desde el 2000 o desde antes, ¿verdad? Pues yo vislumbro muy difícil que alguno de esos amparos llegue a fructificar. Imagine, nada más el presidente de la República prácticamente también tiene amenazados a los integrantes del Poder Judicial, porque ya lo ha dicho en algunas ocasiones que cuando haya sentencias que favorezcan a los contribuyentes, ¿verdad?, la Fiscalía General de la República va a investigar para ver si hay o no ilícitos, ¿no? Entonces, Sí, nada más. Yo creo que los ministros de la Suprema Corte, que actualmente andan muy sometidos al Ejecutivo, difícilmente van a declarar como inconstitucional la reforma penal en materia de esta entrevista. Sí, yo creo que los amparos, aunque sean muchísimos, todos se van a perder. Como lo que estamos viendo en el caso del aeropuerto, justamente, licenciado, ¿no? Exactamente. Hubo Y cuando que se vayan a cortes internacionales, mire usted, Jorge Luis, el gran capital mundial tiene organismos multinacionales como la OCDE, el Gafi, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización de las Naciones Unidas, pero también el gran capital mundial para cuando en algún país el gobierno les presenta obstáculos, tiene a las Cortes Internacionales de Derechos Humanos. Cuando un gobierno les pone trabas, obstáculos y no les permite expandirse como ellos quieren, bueno, pues a través de las Cortes Internacionales promueven quejas en contra de ese gobierno, tildándolo de violar derechos humanos y a través de eso ejerce presión para que ese gobierno finalmente doble las manitas y le permita al gran capital mundial hacer y deshacer con las riquezas naturales de ese país en cuestión, ¿verdad? Entonces, las Cortes Internacionales de Derechos Humanos también están subvencionadas por el gran capital mundial, nada más que los organismos mundiales podemos dividirlos en dos grupos: los que manejan recursos verdaderamente multimillonarios como la OCDE, el Gafi, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas, y organismos multinacionales pobres que son exactamente las Cortes Internacionales de Derechos Humanos. Entonces, el hecho de que los organismos empresariales mexicanos acudan ante las Cortes Internacionales de Derechos Humanos para alegar que la reforma penal violenta derechos humanos, también yo la veo como, aunque sí es fundada, no veo yo que en el futuro vaya a tener éxito, No veo yo que la Corte diga, una Corte Internacional diga que deben dejarse sin efectos esas reformas, porque finalmente los titiriteros, ¿verdad?, los que manejan las Cortes Internacionales de Derechos Humanos, son los mismos que manejan la OCDE, el Banco Mundial, que son esos organismos los que están promoviendo estas reformas penales, ¿sí? Entonces, qué bueno que lo hagan, pero el futuro que yo vislumbro no es alentador en cuanto a que logremos echar atrás. Es que ya nos amolamos. Así es, licenciado. Quizá lo que se busca al recurrir a estos organismos, además de hacer ruido, el mediatismo, desde luego, sobre el asunto, es que justamente pues ese capital, ¿no?, que con ese ruido pues empiece a presionar de la manera la que presiona el capital, que es
ahuyentándose, yéndose a otro lado, ¿no, licenciado? Ese será quizá el efecto más inmediato que podrían tener estos cambios al haber este tipo de incertidumbres y este tipo de riesgos. Probablemente ese capital pues se vaya simple y sencillamente a otros lados, agarre sus maletas, sus intereses, sus ganancias y se vayan de aquí, ¿no, licenciado? Pues yo también, fíjese que en ese sentido lo veo un poco difícil porque la globalización, que es hacia donde ya nos han llevado desde hace varios años, la globalización hace que el mundo se haga pequeño. Entonces, las empresas que actualmente transnacionales que están en México, si se llevaran sus capitales, sus negocios a otro país, en ese otro país también van a ser fiscalizadas. De hecho, yo creo que la mayoría de países ya tienen, incluidos los de Europa, los de Asia, ya tienen disposiciones fiscales muy rígidas, muy duras. Yo creo que el país que en este momento tenía mucha elasticidad en sus leyes era México, y desafortunadamente pues ya nos llegó el momento en que la autoridad va a endurecer. Por eso fíjese, no hay tanto alemán millonario como mexicano, no hay tanto japonés millonario como mexicano. Obviamente los franceses pues no pueden competir con los millonarios mexicanos en cuanto al número de millonarios mexicanos y en cuanto a fortuna. Entonces, ahí está Romero Deschamps. Donde se fueran las transnacionales o algunos mexicanos que quisieran ir al extranjero, a donde vayan van a ser sumamente fiscalizados, ¿eh? Ahí está, ese es un buen punto, y cuando menos pues un contrapeso, digamos, natural a esta posibilidad, ¿no? Ahora sí que podrás correr, pero no esconderte del fisco. A nivel mundial no se puede, ¿eh? Ahí Ahora, está. Yo le quisiera comentar, sí, que a mí lo que sí, me adelante. parece que está pasando es que hoy estamos sufriendo las consecuencias de que durante años los contadores públicos, los abogados fiscalistas y los abogados penalistas no hemos dedicado tiempo a estudiar a profundidad el delito de defraudación fiscal. Obviamente los contribuyentes comunes y corrientes, los contribuyentes normales, empresarios, profesionistas, arrendadores, comerciantes, etcétera, pues menos, porque no es tu tarea profesional estudiar y conocer el delito de defraudación fiscal. Entonces, yo siento que durante décadas los contadores públicos no se han preocupado por conocer el delito de defraudación fiscal. Lo mismo han hecho los abogados fiscalistas. Los abogados fiscalistas desafortunadamente han centrado su actuación profesional en la promoción de medios de defensa, recursos de revocación, juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación. Hasta ahí han llegado los abogados fiscalistas. No han estudiado el delito de defraudación fiscal. Y los abogados penalistas, pues ellos ven todos los delitos: homicidio, robo, secuestro, tráfico de drogas, etcétera, etcétera, y tampoco se han especializado en el delito de defraudación fiscal que para conocerlo a fondo requiere de conocer cuestiones contables y fiscales, conocimientos de los cuales carecen los abogados penalistas. Entonces, fíjese usted que hay quien dice que el miedo se tiene miedo a lo desconocido, desconocido. Sí. Cuando nosotros conocemos algo, difícilmente vamos a sentir miedo. El miedo, el origen del miedo es el desconocimiento, la ignorancia. Entonces, yo creo que eso es lo que está ocurriendo en nuestro país. Y voy a tratar de demostrarlo un poquito. Mire, Jorge Luis, si usted o su auditorio se introdujeran en este momento a YouTube y teclearan defraudación fiscal, van a encontrar muchos programas o muchos videos sobre este delito, incluso conferencias, cursos, charlas, mesas redondas, etcétera, sobre la defraudación fiscal. Y no importa la duración del video, puede ser de 15 minutos,
el video, si yo le preguntara, oiga, Jorge Luis, ¿qué conductas tipifican el delito de defraudación fiscal? Usted no me podría contestar, porque en esas charlas, en esas pláticas, en esos videos de defraudación fiscal, se habla de infinidad de cuestiones, desde el auto de vinculación a proceso, de si la audiencia inicial, de si el amparo contra esto, de si el amparo contra el otro. Pero en esos videos nunca nos dicen estas conductas tipifican el delito de defraudación fiscal. De tal suerte que el delito de defraudación fiscal viene siendo como una caja cerrada cuyo contenido no conocemos, no sabemos qué hay adentro. Entonces, ¿cómo podemos nosotros protegernos de las consecuencias de la defraudación fiscal, que ahora en ciertos casos será delincuencia organizada, si no sabemos qué es la defraudación fiscal? Entonces, yo creo que este es el momento para que los contadores públicos, los abogados fiscalistas, los abogados penalistas y la sociedad en su conjunto nos ocupemos de conocer qué conductas son constitutivas del delito de defraudación fiscal. Una vez que eso nos quede claro, Jorge Luis, podemos evitar caer en defraudación fiscal, podemos evitar caer en defraudación fiscal, porque como ya sabemos qué conductas lo tipifican, pues con no hacer esas conductas no cometemos defraudación fiscal. Asimismo, si nosotros conocemos qué conductas tipifican el delito de defraudación fiscal, nosotros mismos, los contadores, abogados, pueden revisar nuestro pasado. Y si en ese pasado encuentran conductas constitutivas de defraudación fiscal, estarían en condiciones reales de sacarnos de defraudación fiscal. Podrían sacarnos de defraudación fiscal. Un ejemplo, por ejemplo, miren. Es delito de defraudación fiscal, como ayer lo decíamos, declarar falsamente en ceros. Así es. Durante el 2018 yo tuve operaciones por 100 millones de pesos de ingresos, 95 millones de egresos, y sin embargo, al momento de presentar mi declaración del ejercicio, no tengo liquidez, y entonces, como no tengo para pagar los 3 millones que salen a mi cargo, entonces declaro falsamente en ceros, esperando que algún día tenga yo el dinero suficiente para presentar una complementaria con datos correctos. Pero pasa el tiempo y nunca junto el dinero, y está mi declaración falsamente en ceros, y yo estoy en defraudación fiscal. Bueno, si nosotros supiéramos que declarar falsamente en ceros es defraudación fiscal, y nosotros nos damos cuenta que el 2016 declaramos falsamente en ceros, bueno, pues ya sabemos que estamos en defraudación en 2016, y fácilmente nos podremos salir de ese delito simplemente presentando una declaración complementaria en la cual consignemos correctamente nuestros ingresos, nuestras deducciones, y salga a pagar la cantidad. Si tenemos el dinero lo pagamos, y si no, un buen asesor fiscal debe saber qué hacer en esos casos, ¿verdad? Ahorita sería muy extenso decir qué se puede hacer, pero bueno, todo eso tiene solución. El problema está en que los contadores, los abogados fiscalistas y los abogados penalistas no saben que declarar falsamente en ceros es defraudación fiscal. Entonces ellos pueden ver tú le puedes comentar a un abogado fiscalista o penalista o a un contador, fíjese, contador o abogado, que yo declaré falsamente en ceros el 2016, pues lo más que te pueden decir es, no me diga, Jorge, y hasta ahí llegó su comentario, porque no saben que eso es defraudación fiscal, y no saben que de esa conducta delictiva fácilmente nos podemos salir presentando una complementaria con datos reales, ¿sí? Así es, no son muchas las conductas que tipifican el delito de defraudación fiscal, son alrededor de 15 conductas, son como los 15 mandamientos. Ajá. Así como hay uno de no robarás, no es así, sí. Hay como 15 conductas nada más delictivas. Si todos los mexicanos conociéramos esas 15 conductas delictivas y no las lleváramos a cabo, no tendríamos ni problemas de defraudación fiscal y no tendríamos problemas de delincuencia organizada. Claro. Y eso es a futuro. El que alguien el día de mañana esté procesado por defraudación fiscal en la modalidad de delincuencia organizada
depende de lo que hagamos de aquí en adelante, o sea, no vamos a ser acusados de delincuencia organizada por lo que hicimos por los ejercicios hoy, anteriores. 2018, es a futuro, es algo que nos toca construir, y si nosotros tuviéramos el conocimiento, todos, porque la defraudación fiscal afecta a todos los contribuyentes, fácilmente podríamos evitar incurrir en defraudación fiscal, fácilmente podríamos evitar que algún día se nos tipificara delincuencia organizada. Claro. Entonces, concluyo mi comentario en este sentido, en esta parte, en el sentido de que en lugar de andar promoviendo amparos en contra de esta reforma penal que no van a prosperar, en lugar de andar preparando demandas ante cortes internacionales de derechos humanos que tampoco van a preparar, lo que debiéramos hacer los contadores, abogados, fiscalistas y penalistas es estudiar el delito de defraudación fiscal, conocer qué conductas lo tipifican, informarle a los contribuyentes, no hagan esto porque esto es defraudación fiscal, y también la cultura fiscal, que todos sepamos lo que no se debe hacer para no cometer defraudación fiscal, y que al mismo tiempo abogados y contadores hagamos diagnósticos a los contribuyentes para detectar si en el pasado han incurrido en defraudación fiscal, y si encontramos a un contribuyente que está en defraudación fiscal, sacarlo. Todos los que están en defraudación fiscal pueden salirse de defraudación fiscal. Si así es, licenciado, centráramos nuestra energía en eso, no nos lastimarían esas reformas recientemente aprobadas, porque pero justamente, licenciado, y algo que arguyen las cámaras empresariales es, no se debe también plasmar esto claramente en la ley, porque, como usted bien dice, puede haber entonces, si los propios abogados o los responsables o la gente del SAT no tiene muy claro también esto y no lo tiene en la ley claramente expresado, no hay ahí un espacio también para la interpretación de las leyes, como sucede incluso en el derecho penal o en cualquier otra parte del derecho, licenciado, la cuestión de que queda abierto a la interpretación ciertas leyes, en qué situación está usted realmente incurriendo. Le cae a usted una auditoría y entonces lo cachan, como quien dice, y le pueden acusar de todo. Si la ley no es clara, no hay ese riesgo para el contribuyente grande o pequeño, licenciado, o no es así, o cómo la ve usted. Mire usted, hay que distinguir dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y dentro del SAT y dentro de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Ahí tenemos dos tipos de empleados y servidores públicos. Unos que están en el mostrador, que dan la cara, que como acertadamente usted lo dice, son gente ignorante. El Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, pues no es fiscalista, no es penalista, no conoce los delitos de defraudación fiscal, ¿verdad? Ya los subprocuradores menos, la doctora Margarita Ríos Farjat, jefa del SAT, tampoco es experta en defraudación fiscal. Entonces, los servidores públicos que dan atención al público, los que dan la cara, son gente ignorante, pero tras bambalinas hay un poder secreto dentro de Hacienda, y ese poder secreto sí conoce a fondo el delito de defraudación fiscal. Toda esa reforma al Código Fiscal de la Federación kilométrica que se propuso este 7 u 8 de septiembre, no recuerdo si fue exacto el día, que es una reforma muy profunda, muy amplia, muy extensa, fue elaborada precisamente por esa gente de Hacienda que está tras bambalinas, cuya identidad no conoce nadie. Son gente de carrera que estuvo con Fox, que estuvo con Calderón, que estuvo con Peña, que sigue con AMLO. Son gente cuya labor es hacer leyes, saber el sentido de las leyes, y son ellos los que dan las indicaciones cómo ir aplicando. Entonces son ellos los que les van a decir a la Procuraduría Fiscal: esta conducta es delictiva, cuando tú encuentres esto, promueves la querella, tienes que reunir tales elementos de prueba, ¿verdad? Y la Procuraduría Fiscal, siguiendo esos lineamientos, va a integrar carpetas de investigación. Es muy difícil, Jorge Luis, inventar un delito de defraudación fiscal. Todos se documentan, todo se acredita documentalmente. Por ejemplo, un delito de defraudación fiscal es
no enterar los retenidos. Para demostrar que una persona cometió ese delito de defraudación fiscal equiparada de no enterar los retenidos, pues la autoridad lo único que tiene que hacer es recabar todos los comprobantes de nómina en donde el patrón retuvo a sus trabajadores en leyes de recursos salarios, recabar los FDIs que la persona moral le pagó a arrendadores, personas físicas o a personas físicas profesionistas, en donde le retuvo el 10% de IVA y 10% de renta y 2/3 partes del IVA. Con eso cuantificar cuánto fue lo que retuvo, digamos que retuvo 10 millones de pesos, y exhibir las declaraciones de entero de retenciones del contribuyente que presentó. Si nada más enteró 2 millones en lugar de los 10, bueno, pues ya está demostrado que no enteró 8 millones, o si no enteró ni un peso, bueno, pues dirá no enteraste nada, y si realmente el contribuyente no enteró las retenciones, pues no podrá exhibir declaraciones en las que demuestre que sí enteró los 10 millones de pesos. Yo veo muy difícil que la autoridad invente un delito de defraudación fiscal. Nosotros pensamos y tenemos angustia de que nos pueden inventar un delito de defraudación fiscal, precisamente porque no sabemos desconocemos, no sabemos qué es la defraudación fiscal. Por ejemplo, le comento otro caso de defraudación fiscal equiparada. No presentar por más de 12 meses la declaración del ejercicio, dejando de pagar el impuesto correspondiente. Una persona que en este momento no ha presentado su declaración anual del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio de 2014 está en defraudación fiscal equiparada, ¿verdad? La autoridad que tiene el registro de todas nuestras declaraciones sabe quiénes no han presentado las declaraciones y saben qué declaraciones no se han presentado por más de 12 meses. Entonces, de pronto un contribuyente está en ese supuesto, la autoridad le practica una revisión, cuando llegan a revisar el ejercicio 2014 y le piden su declaración del 2014, el contribuyente dice no la he presentado, ¿verdad? Bueno, ya consta en actas que no la presentó, y resulta que tuvo ingresos por 100 millones de pesos, 40 millones de pesos, que sí debió presentar y no la presentó. Pues el asunto lo hacen penal, y el delito que le van a tipificar es de haber omitido presentar por más de 12 meses la declaración del ejercicio. Si el contribuyente no la presentó, ¿cómo desvirtúa el delito? O sea, es prácticamente imposible inventar un delito de defraudación fiscal, porque todos estos deben estar soportados correctamente. Por eso el Procurador Fiscal de la Federación dice que es difícil que pierdan un asunto penal porque pasa 4 filtros. Primero, la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, que revisa que estén los documentos que demuestran la comisión del delito. Después, la Procuraduría Fiscal de la Federación, que antes de formular la querella, verifica que estén todos los documentos que demuestran la comisión del delito. Después, la Fiscalía General de la República, que antes de poner a disposición del juez de control el expediente, revisa que estén todos los elementos y las pruebas del delito. Y finalmente, el juez de control, antes de dictar auto de vinculación a proceso, también revisa que estén todos los documentos que se requieren para la acreditación del delito. Entonces, sí, ese temor no lo debemos tener. Si yo realmente presenté mi declaración, si he presentado mis declaraciones del ejercicio en tiempo, no me pueden acusar de que no la presenté después de 12 meses. Si yo sí he enterado mis retenciones, no me pueden acusar de que yo no enteré mis retenciones. Si yo presenté mi declaración con datos correctos, no me pueden acusar de que yo presenté falsamente mi declaración entera. Y así en las otras 12 conductas restantes que no hemos comentado, en todos los casos no se nos puede imputar falsamente. Ni por errores contables, el licenciado, eventualmente, o sea, ya digamos echando lápiz, si hay algún error contable entre ingresos y egresos, aunque se hayan declarado en tiempo y forma, si hay ese error, vaya en los números duros, cabe ahí la posibilidad de que sí entre la acusación de defraudación. Sí, por ejemplo, mire usted, si nosotros declaramos ingresos menores a los realmente obtenidos, ahí sí vas para atrás. Delito. Por ejemplo, yo obtuve ingresos por 10 millones de pesos y declaro falsamente
que solo declaré 3 millones de pesos. Sí. O si son unos cuantos pesos de diferencia, pesos, centavos, también ahí se puede meter el margen. No creo que hubiera ningún problema, No. porque mire, si yo estoy asesorando a un contribuyente y en la revisión descubrimos que sí es cierto, sí nos equivocamos, dejamos de declarar 75,000 pesos. Yo que estoy asesorando a mi cliente en la revisión fiscal, yo lo que les diría, si ya reconocimos que nos equivocamos, pues hay que pagar. Hay que pagar, sí, o sea, y si pagamos, el asunto no es penal. Ok. Y si ya es mediante requerimiento de Hacienda, nos da la oportunidad de corregir esos pequeños errores. Pero, por ejemplo, yo no podría... Aún si ya es mediante un requerimiento, licenciado, discúlpeme, aún si ya es mediante un requerimiento de Hacienda que nos diga, oiga, aquí estás mal, corriges, ahí tienes todavía oportunidad, sí. Sí. De hecho, Hacienda ha dicho, repetidamente ha dicho la Procuraduría Fiscal de la Federación, la jefa del SAT, que la cárcel se va a aplicar para aquellos contribuyentes que tengan una situación irregular, delictiva, y que no se quieran corregir, ¿verdad? Porque si el contribuyente se corrige, obviamente el asunto no va a ser jamás penal, Así pues ahí está, licenciado. Que haya una consigna en contra de una persona, ¿verdad? Que eso también, esa es otra. Sí. Pero en la generalidad de los casos, yo creo que cualquier contribuyente que se ha descubierto fuera de la ley, si se corrige dentro de la revisión, no habría delito. Aquí sí le quiero aclarar una cosa. Ajá. No todos van a poder corregirse, porque muchos no van a tener para pagar los impuestos omitidos. Por ejemplo, le practican a un contribuyente una revisión fiscal y descubren que incurrió en varias irregularidades que dan como consecuencia un crédito de 6 millones de pesos, ¿verdad? Y este contribuyente al que le están diciendo que debe 6 millones de pesos, pues lo más que tiene son 3 millones de pesos de bienes entre equipo de oficina, equipo de transporte, inventario. Todo lo que te queda. Son 3 millones. Incluso ni siquiera tiene, si es persona física, ni siquiera tiene casa propia, casa habitación propia, y si es persona moral, pues ni el representante ni los socios tienen casa habitación, o sea, es una empresa con poca liquidez y con socios y representantes legales insolventes. Bueno, pues ahí aunque quiera la empresa pagar los 6 millones, no va a poder. ¿Cómo le hace si nada más tiene 3 millones? Máxime si también tiene otros pasivos con proveedores, con bancos, etcétera, etcétera. Pues ahí aunque quiera no va a poder pagar. Bien, pero aún en esos casos, los abogados fiscalistas, los abogados penalistas y los contadores debemos prepararnos para ayudar legalmente a los contribuyentes que están en esa deplorable situación, porque desafortunadamente el caso que yo le estoy comentando de un contribuyente al que debe 6 millones y solo tiene 3 millones, fíjese usted, si va con el contador no le da ninguna solución. Cuando muchos dirían, no manches, no, porque lo siento, no hay cómo. O sea, no dan soluciones. Va con un abogado que promueve medios de defensa, peor. No, pues híjole, no, pues sí tiene usted que pagar. No hay cómo. Va con un penalista que no sabe de fiscal, tampoco va a dar una solución. Y esos problemas, como este problema que yo le estoy comentando, sí tiene solución. Pero hay que estudiar, ¿verdad? Imagínense nada más, si una afección cardíaca así grave, tiene solución, es un problema fiscal con mayor razón. Nada más que los médicos sí estudian para resolver esas afecciones cardíacas. Eso. Y los contadores y abogados no estudiamos para resolver esta problemática que pueden enfrentar millones de mexicanos. Entonces yo creo como en la medicina, licenciado, perdón, hay que ir con el especialista en casos graves, ¿no? Sí, pero lo malo, ¿sabe qué es, estimado Jorge Luis? Que no hay especialistas. Ese es el verdadero problema. Pues sí. Los abogados y contadores hemos estado perdiendo el tiempo durante décadas, y ahora que viene la tormenta no estamos preparados. Claro,
más vale tarde que nunca. Por eso yo exhorto a que los contadores y abogados se pongan a estudiar en serio la materia fiscal, Claro. las cuestiones contables, los delitos. Oiga, y aprovechando, licenciado, justamente ahora que también se decretó esta finalización de estas condonaciones fiscales, por ejemplo, ahí es donde operaba en estos casos cuando algunos contribuyentes, grandes contribuyentes, se enfrentaban a este tipo de problemas, es donde venían justamente estas condonaciones, créditos fiscales y demás que se hacían en el pasado y que se dice ahora que ya no se van a hacer, licenciado. ¿Esa era una de las salidas, por ejemplo? Mucho abogado y mucho contador le decía a los contribuyentes, no, pues vamos a esperarnos a que venga el próximo sexenio para que ahí metamos la condonación. Entonces, en lugar de estudiar y ver de qué manera resuelven los problemas, ¿verdad?, estaban esperando siempre la condonación de inicio de sexenio. Ahora que ya no hay condonación de inicio de sexenio, pues andan desesperados porque ya no encuentran otra salida. Pero todo tiene una solución si los asesores, contadores y abogados estudiamos con seriedad, con profundidad. Nosotros hemos escrito varios libros sobre defraudación fiscal, sobre qué hacer cuando una persona no tiene para pagar los impuestos, y hemos dado elementos para aportar soluciones en las condiciones más desventajosas. No los compran los contadores, no los leen los abogados. Hemos dado cursos para enseñar a nuestros colegas cómo conducirse en estos asuntos para ayudar al contador, al contribuyente, aún en circunstancias adversas. No asisten, el contador está feliz estudiando cursos del RIF, cursos de costos, cursos de deducciones, cursos que la realidad no sirven para resolver ningún problema. Ahí están 3,000, se llenan los cursos de esos temas irrelevantes. Hay un curso en donde decimos cómo proteger la libertad y el patrimonio de los contribuyentes, prácticamente vacío, porque el contador y el abogado no se ocupan de estos temas, y el no habernos ocupado de estos temas nos pone hoy ahí viendo los resultados, que andan totalmente apanicados, no saben hacia dónde correr. Pues licenciado, ahora sí que la verdad, aunque duela, y nuevamente como en muchos aspectos de nuestra vida, la conclusión de todo esto es informarse, tener, como usted dice, cultura fiscal, como nos falta en muchos sentidos realmente, y sobre todo los especialistas, pues seguir estudiando, ¿no?, y seguir capacitándose y seguir informándose para, al final de cuentas, poder brindar la asistencia necesaria para este tipo de situaciones, licenciado, y recurrir realmente a los que saben, como es usted, y como nos lo pone y nos lo deja muy en claro con estas charlas muy interesantes y muy instructivas, que a fin de cuentas lo que buscamos es justamente eso, difundir lo que hoy usted nos dice. Hay que estar en el ajo y prepararse para todo lo que viene, a fin de que tener las herramientas y las armas necesarias para, como ciudadanos, podernos defender. Muchísimas gracias, licenciado. No sé si... nada más sí, adelante. José Luis, que hay que adquirir conocimientos permanentemente. Eso. Pero hay que adquirir conocimientos significativos, conocimientos que sirvan para resolver problemas. Y en materia fiscal, desafortunadamente, los abogados y contadores estudian o aprenden conocimientos para trámites, para hacer tareas, no para resolver problemas. Entonces, debemos redireccionar el objeto de estudio. Y en cuanto a Coparmex y a los organismos que pretenden ampararse y que pretenden irse a las cortes internacionales, nada más quisiera yo hacer esta explicación. ¿Por qué están haciendo eso Coparmex y los demás organismos empresariales? Bueno, porque los directivos o los dirigentes nacionales de estos organismos no son expertos en la materia fiscal, no son expertos en el delito de defraudación fiscal, son gente desconocedora, que obviamente tienen en su área, dentro de sus áreas, un departamento jurídico. Sí. Y los abogados que están en ese departamento jurídico de Coparmex, de Canaco, de Canacintra, no son expertos en fiscal, no son expertos en defraudación fiscal, y por eso, dentro de su desconocimiento de esta materia,
ven como única salida la de promover el amparo amparos y la de irse a una corte internacional, cuando a lo mejor la salida es empezar a dar cursos de capacitación para que la gente conozca qué conductas tipifican defraudación fiscal, para que la gente de aquí en adelante no cometa defraudación fiscal, y para que todos los mexicanos revisemos nuestro pasado y si encontramos que cometimos defraudación fiscal, conforme a derecho nos salgamos de esos delitos. Clarísimo. Y la Coparmex, la Canacintra se centraran en cultivar a los mexicanos en conocimientos importantes que los salven de estar en discrepancia fiscal, ni siquiera tenemos que recurrir ni a amparos ni a la Corte Internacional. Pero de nada sirve que vayamos a amparos y a la Corte Internacional de Derechos Humanos si seguimos cometiendo defraudación fiscal por no saber qué es la defraudación fiscal. Pues ahí está, licenciado, muchísimas gracias. Por eso el interés de retomar la conversación con usted, porque siempre nos deja las cosas claras y sencillas. Le agradecemos como siempre la participación aquí en Disyuntiva TV, licenciado Alejandro Ponce, experto fiscalista, y ahí está siempre él ofreciendo a través de conferencias, cursos y demás para todos los interesados, ¿eh? Ahí están en sus cuentas siempre difundiendo todos estos conocimientos. Gracias, licenciado, le mando un abrazo. Sí, José Luis, un abrazo. Y gracias por su participación aquí en Disyuntiva TV. Que tenga buen día. Igualmente. Gracias. Gracias, amigos. Un corte, regresamos.